Saludos mis hermanos en Cristo, amigos. Este es tu amigo y hermano Ricky Frontán. Hoy vamos a continuar la serie de estudios expositivos que estamos trayendo acerca del libro de Apocalipsis. Este es el tercer video que hacemos. Si no has visto los primeros dos, pues te recomiendo que los veas primero. Introducción al libro de Apocalipsis. Y el segundo es Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 3. Así que te recomiendo, si todavía no los has visto, que veas esos dos videos primero. Los puedes ver aquí en YouTube, busca Ricky Frontán y te van a salir todos los que yo he grabado, todas las enseñanzas que he grabado. Así que hoy vamos a cubrir en este estudio, vamos a cubrir versículos en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículos del 4 y 5 solamente, versículos solamente 4 y 5. Como estamos estudiando esta profundidad, estamos tratando de glosar cada versículo y sacarle lo más que podemos. O sea, esta es la riqueza de cuando uno estudia así la palabra de Dios. Así que entonces vamos a ir rapidito. Apocalipsis 1, versículos del 4 al 5. Dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí y entonces vamos a comenzar en este estudio, en esta enseñanza. Vemos que comienza Juan. Vemos aquí Juan se identifica. Cuando vemos aquí, como dice aquí en el comentario del hermano Simón Kitzmaker, muy bueno, lo recomiendo, este comentario de Apocalipsis. Dice aquí Juan, esta identificación de sí mismo presenta al escritor como una persona bien conocida en la parte occidental de Asia Menor, o sea que esto es lo que es la moderna Turquía. Se identifica en el Apocalipsis porque este género difiere de su evangelio y sus cartas. Por ejemplo, cuando usted lee el evangelio según San Juan, usted ve que él no se identifica por nombre. Y en las cartas primera, segunda y tercera de Juan tampoco él se identifica por nombre. Pero aquí sí, aquí el apóstol Juan se identifica por su nombre, Juan. Dice, los lectores no necesitaban más identificación que el nombre Juan, porque para los cristianos en toda la provincia de Asia solo había una persona que pudiera hablar con autoridad o con esa autoridad. Así que vemos que se identifica primeramente Juan. Ahora vamos a ver a quién va destinado. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Las 7 iglesias que están en Asia, como dije, esto es lo que es la moderna Turquía hoy en día, donde estaban esta parte de Asia, donde se encontraban estas iglesias. Es importante notar que esto eran 7 iglesias literales, como vamos a ver cuando entremos aquí al estudio de las 7 iglesias. Vamos a ver, de hecho vamos a estudiar cada iglesia detalladamente. Cada iglesia nos va a llevar un video solamente en cada una de las iglesias, una enseñanza. Pero vamos a ver que habían 7 iglesias. Estaba la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, por aquí brinqué yo una, la iglesia de Esmirna, perdón, empezamos otra vez. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. 7 iglesias. Esto eran 7 iglesias literales que existían a principio, que estaban ahí cuando se escribió esto a fines del primer siglo. Algunas iglesias de estas se creen que, o sea, fueron fundadas por los apóstoles. Eran iglesias literales que estaban ahí, y en el orden en que las vamos a ir, que le escribe el Señor a estas iglesias, es en el orden en la ruta del correo, que si alguien fuera a llevar la correspondencia, estas cartas, pues hubiese empezado
por Efeso y así seguir esa línea. Así que ese es en el orden en que las vamos a ir estudiando. Así que vemos que primeramente eran 7 iglesias literales, no eran las únicas iglesias en el Asia, obviamente había muchas más iglesias, o sea, hay otras iglesias ahí que no se mencionan. Dios en su soberanía escogió estas 7 iglesias para mandarle el mensaje. Estas iglesias también vamos a ver que representan a la iglesia de todos los tiempos, desde el primer siglo hasta la segunda venida de Cristo. O sea, en toda la época de la iglesia son representadas por estas 7 iglesias. Y a medida que las estudiemos, vamos a ver cómo aprendemos como lo que el Señor piensa de su iglesia, lo que el Señor le manda a su iglesia, y cómo el Señor trata a su iglesia, corrige a su iglesia y está apoyando a su iglesia en medio de la tribulación. Vamos a ver los diferentes problemas que se presentan en muchas iglesias, que se presentaron en esas iglesias del primer siglo, pero son representativas a la misma vez de la iglesia de todos los tiempos. Así que eran 7 iglesias literales, pero también representan a la iglesia de todos los tiempos. Y vamos a ver que hay tremenda enseñanza cuando estudiamos a fondo cada una de estas iglesias. Así que vamos a ver nosotros lo que el mismo Señor Jesucristo piensa de su iglesia cuando estudiemos esto. Así que vemos que es Juan el autor humano, porque vemos que el autor verdaderamente de esto es Dios, el Espíritu Santo, como vimos en el primer estudio. Es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, a sus esclavos, capítulo 1, versículo 1. Así que el verdadero autor es Dios, pero el autor humano es Juan. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Lo próximo que vemos es el saludo, gracia y paz. Gracias es el favor inmerecido de Dios. Gracias es el favor inmerecido. Es cuando Dios nos da lo que nosotros no merecemos y no nos da lo que realmente merecemos. O sea, la salvación ninguno de nosotros la merecemos. Lo que merecemos es el juicio. Sin embargo, a los que estamos en Cristo Jesús, los que por su gracia hemos sido llamados y escogidos y nos ha llevado al arrepentimiento y la fe, no nos ha pagado, no nos ha dado lo que realmente merecemos, que es juicio, sino que nos ha dado gracia. Gracia. Gracia nuevamente significa el favor inmerecido. Y la consecuencia de esa gracia es la paz. Paz es la consecuencia del favor inmerecido. Y es importante cuando vemos esta paz, tenemos que verla primeramente en el ámbito posicional. Vemos que Jesús dice, vemos en Filipenses 4:7 acerca de esta paz que es la consecuencia del favor inmerecido de Dios. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, esta paz sobrepasa todo entendimiento humano. Esa es la paz que es la consecuencia del favor inmerecido de la gracia de Dios. Esta paz que guarda nuestros corazones en tiempos de angustia, en tiempos de prueba como las que estaban empezando a sentir ya esta iglesia del primer siglo. Solamente la paz de Cristo es la que puede guardar nuestros corazones en medio de este tipo de tribulación. Ahora mismo, en medio de esta pandemia, en el momento que estoy grabando esto, es en el tiempo en que está esta pandemia en todo su apogeo del coronavirus. Muchos han perdido seres queridos, han perdido sus trabajos, están encerrados en sus casas, se encuentran algunos enfermos, pero en medio de esto solamente la paz que guarda nuestros corazones solamente esa paz es la que nos puede dar la tranquilidad en estos momentos. Una paz que, como dije, que sobrepasa todo entendimiento. En Juan 14:27 el Señor Jesucristo hablando, y es importante entender esto en el contexto en que Él lo está diciendo. El Señor Jesucristo estaba diciendo esto poco antes de ir a la cruz. Ya Él les estaba hablando, preparando a los discípulos en el momento que Él pronto iba a ser sacrificado, ¿no? Por nuestros pecados. Iba a ser un momento de dolor y de angustia, de ver ellos a su maestro por los últimos 3 años que habían estado conviviendo,
iban a ver cómo iba a ser arrestado, maltratado, masacrado, escupido, azotado, iba a ser crucificado. Un momento de suma tristeza que le esperaba a los discípulos y a los apóstoles de Jesucristo. Y el Señor preparándolos para esa ocasión, y a la vez nos sirve para prepararnos a nosotros en medio de cualquier tribulación que estemos enfrentando, a punto de enfrentar. El Señor le dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. La paz de Cristo no es como la del mundo. La paz del mundo muchas veces depende de nuestras circunstancias. Si las cosas me van bien, pues yo me siento bien, me siento tranquilo porque las cosas están pasando, están yendo como yo creo que debe de ser o como a mí me gustaría. Pero cuando las cosas se salen de como yo creo que deben de ser y se me salen de control que en realidad yo nunca tuve, porque nosotros no tenemos control de nuestras circunstancias, solamente el soberano Dios, entonces esa paz se nos va. Entonces muchos tratan de buscar esa paz por medio de drogas, por medio de pastillas, por medio de alcohol, por medio de comida. Hay personas que están adictas a la comida, que comen así como el borracho se emborracha para buscar la paz en su corazón que no tiene. Hay personas que cuando están así hiperactivos, nerviosos, descontrolados, lo que les da es con comer. O sea, esa es la paz del mundo. La paz del mundo es cuando las cosas salen bien, pues yo me siento tranquilo, en paz. Pero la paz que Cristo da no, es una paz que en medio de la tribulación, en medio de la aflicción, conforta nuestros corazones. Y esa es la paz que nuevamente es la consecuencia de la gracia de Dios, de la consecuencia del favor inmerecido de Dios. Esa es la paz que dice: mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. O sea, esa es la paz que el Señor da. Esa es la paz que tienen todos los que han venido a Él en arrepentimiento y fe, sus hijos. Ahora, esta paz, primeramente, como dije brevemente primero, es posicional. Es una paz posicional, o sea, es una paz. ¿A qué me refiero con eso? Que como vamos a ver aquí en la Escritura, toda persona que no está en Cristo está en enemistad contra Dios, está bajo la ira de Dios. Eso lo vemos aquí en el Salmo 7:11. Dice: Dios es juez justo. Dios es un juez justo, y como es juez justo, Dios aborrece el pecado y tiene que castigar el pecado. Y dice: y Dios está airado contra el impío todos los días. Esa es la posición de toda persona que no está en Cristo todavía. Toda persona que piensa que con sus buenas obras se puede justificar delante de Dios. Toda persona que no se considera muy mala ellos mismos. La Biblia deja claro que la ira de Dios, esto no es solamente contra los asesinos, esto no es solamente contra los criminales, esto no es solamente contra los drogadictos. Esto es contra toda persona, contra el impío. ¿Y quién es el impío? Toda persona que no está en Cristo, ya que la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Aun las cosas que nosotros consideramos buenas, muchas veces las hacemos por los motivos erróneos. Podemos hacer un bien con motivos malos. Yo puedo hacer una ayuda, no para glorificar a Dios, sino simplemente para mi reputación. Hay muchas personas aún en las iglesias que solamente lo que viven de reputación, aparentar ser lo que no son. Pero vea bien, la Biblia es claro que Dios es juez justo, y la ira de Dios está sobre toda persona que no está en Cristo. Sobre toda persona que no ha sido lavado sus pecados por medio de la sangre de Cristo. Como Dios es justo y no tolera el pecado, la ira de Dios está sobre esa persona. Y amigo, amiga que me escucha, si tú no estás en Cristo, yo no hablo de que tú creas en Dios a tu manera, yo no hablo de que tú simpatices con Cristo, inclusive que visites la iglesia. Es estar en Cristo. Es uno haberse arrepentido, reconocer que uno es un pecador y arrepentirse de su pecado y venir a Cristo y reconocerle como Señor y Salvador de su vida. O sea, poner la confianza no en lo que tú puedas hacer, sino en lo que Cristo hizo en la cruz, que Cristo murió y resucitó al tercer día.
Esas son las buenas nuevas de salvación, que lamentablemente no se explican en muchas iglesias como debe de ser. En Efesios 2.3 dice, entre los cuales también, el apóstol Pablo hablando, en los cuales también todos nosotros, refiriéndose a nosotros los cristianos, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la realidad de todo ser humano que no está en Cristo. O sea, es hijo de ira. Aquí no hay entremedio. Aquí o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Aquí estás o en el camino de la salvación o en el camino de la perdición. Aquí está cada día más cerca al cielo o está cada día más cerca al infierno. No hay entremedio. Solo dos caminos, el de salvación y el de perdición. Y no es a tu manera, no son muchos caminos que llevan a Dios. No, Jesucristo dijo, yo soy el camino. Él no dijo uno más de los caminos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La Biblia dice claramente que hay un solo nombre dado bajo el cielo, el cual los hombres pueden invocar para salvación, el nombre de Jesucristo, hombre. No hay otro nombre. No importa lo que la religión diga, un solo nombre el cual podemos invocar para salvación, el nombre de Jesucristo. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La Escritura es clara. Mientras no estamos en Cristo, mire, y seguimos como dice aquí, vivimos en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea, por naturaleza somos hijos de ira. Hoy en día hay nada más que mirar la sociedad. O sea, cada cual vive como le da la gana. Las conductas más vergonzosas que la Biblia condena como pecados se están promoviendo. No solamente las hacen, sino que las promueven. Aberraciones sexuales las están promoviendo como un estilo de vida y como algo normal. Y cuando tú dices que es pecado, no, entonces tú eres el fanático religioso. No, tú no tienes amor. O sea, estas personas simplemente siguen sus deseos pecaminosos. Por eso vemos la sociedad que estamos viviendo. Y la Biblia dice que son hijos de ira. Hijos de ira. Entonces, pero cuando venimos a Cristo, entonces automáticamente es como que se sella un trato, un pacto. Por eso se llama el nuevo pacto. Venimos a ser parte del nuevo pacto por medio de la sangre de Cristo. Entonces, ya nosotros que éramos enemigos de Dios, ahora pasamos a ser hijos de Dios. No todo el mundo, oiga bien, no todo el mundo es hijo de Dios, como dicen muchas personas. No todo el mundo es hijo de Dios, todo el mundo es criatura de Dios. Hijos de Dios solamente son los que han nacido de nuevo. Son solamente los que están en Cristo. Esto queda claro, no lo tenía aquí pensado buscar, pero bueno, vamos rapidito a buscarlo para dejar este punto bien claro. En el Evangelio según San Juan, cuando vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 1, Evangelio según San Juan, vamos por aquí, rapidito, me excusan, no pensaba, como dije, no tenía en mis planes buscar esto, pero ya que lo mencioné quiero dejarlo claro, porque todo lo que uno habla tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Esto no es mi opinión ni es lo que yo crea, sino lo que diga la santa y bendita palabra de Dios. Dice, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, refiriéndose a Cristo, capítulo 1, versículo 12, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, oiga bien, en ese momento, hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, no todo el mundo es hijo de Dios, todo el mundo es criatura de Dios. De hecho, el que no está en Cristo no es hijo de Dios, es hijo del diablo, criatura de Dios, pero hijo del diablo. Esa es la realidad. Suena feo, pero eso es lo que enseña la Santa Escritura. Ahora bien, en el momento en que venimos a Cristo, entonces cambiamos de posición de ser enemigos de Dios,
de la ira de Dios estar sobre nosotros, ahora hay un tratado de paz, un pacto de paz entre los que eran enemigos de Dios y ahora los que están en Cristo, que ahora pasamos a ser hijos de Dios. ¿Ve? O sea, ¿por qué? Porque la justicia de Cristo es imputada en nosotros. No es que nosotros nos hacemos justos, es que la justicia de Cristo es imputada. Las buenas obras de Cristo son imputadas en nosotros. Al nosotros reconocer nuestra bancarrota espiritual y poner toda nuestra confianza en Jesucristo. Esas son las buenas nuevas de salvación. Ahora, ya hablamos de que esta paz es posicional, primeramente, pero también es una paz que prevalece, como habíamos dicho anteriormente, en los tiempos de pruebas y aflicciones. En Juan 16:33, Jesús dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Como dije anteriormente, Jesucristo estaba ya a punto de ser sacrificado, de morir en la cruz. Iba a ser un tiempo de mucha angustia para los apóstoles y los discípulos, y se iban a desanimar muchos. De hecho, se desanimaron, la mayoría salieron corriendo y huyendo. Y dice: pero estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. El Señor les advierte, la vida del cristiano no es una vida color de rosa, como muchos de estos falsos apóstoles y falsos profetas y falsos cristianos y falsos líderes andan enseñando con este evangelio de la prosperidad, que solamente tú declaras, decretas, haces pactos con Dios dándole dinero y todo te va a salir color de rosa. No, la enfermedad automáticamente se tiene que sanar, no vas a tener problemas económicos. Tu matrimonio se va a arreglar, todo. Dios puede hacer estas cosas. Yo no estoy negando que Dios no haga estas cosas. Dios puede hacer estas cosas, pero Dios no promete hacer estas cosas. Y Dios no promete una vida color de rosa aquí en la tierra. Como vemos claramente, el Señor dice: en el mundo vas a tener aflicción. O sea, van a haber aflicciones. Pero por eso Él no los deja saber, para que tengamos paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, en medio de la aflicción, esa paz de Cristo que guarda los corazones, que esa paz de Cristo en realidad es la consecuencia de esa gracia inmerecida, va a guardar nuestros corazones en medio de la prueba y la necesidad que estemos pasando. Ahora, volviendo otra vez a Apocalipsis, vemos que dice: paz, gracia y paz a vosotros. ¿De quién? Del que es. Y ahora vemos de dónde viene este saludo. Del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel. Aquí vemos la Trinidad, lo que es la Santa Trinidad. O sea, vemos la referencia al Padre, el que es y que era y que ha de venir. De los 7 espíritus que están delante de su trono, es una referencia, el 7 es un número completo, es una referencia a la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza como algunas sectas enseñan. El Espíritu Santo es una persona que dice que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel. Así que aquí vemos que esa bendición, esa gracia y paz a vosotros que habla Juan, viene del Padre, el que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, una referencia al Espíritu Santo en su plenitud, y de Jesucristo, el testigo fiel. El testigo fiel, a diferencia de nosotros que somos infieles, Cristo es fiel. Cristo es fiel. Nosotros fallamos, Cristo no nos falla. Cristo es fiel. Y eso es importante que nosotros lo tengamos bien claro. El testigo, también la palabra testigo se usaba en estos tiempos para mártir, o sea, personas que eran martirizadas, ¿no? Jesucristo es el testigo fiel. Y sigue diciendo, el primogénito de los muertos. El primogénito de los muertos. Ahora, alguien dirá: pero espérate mi hermano, pero es que anterior a Cristo, mira, Él resucitó a Lázaro, o Lázaro fue resucitado de los muertos antes que Cristo. El mismo Jesucristo también resucitó un muchacho que había muerto, que estaban cuando lo estaban llevando por las calles, la mamá, que era una viuda, llorando, el Señor lo resucitó. Resucitó también otra muchacha que había muerto en su casa.
En el Antiguo Testamento también vimos algunas personas que resucitaron. Entonces alguien dirá, entonces ¿cómo que es el primero? ¿Cómo que es el primogénito? Bueno, Jesucristo, cuando el primogénito se usa como el principal, y aparte que fue el primero en resucitar para no gustar más la muerte. O sea, el primero en resucitar con cuerpo glorificado, con un cuerpo que es prometido a todos nosotros los creyentes en la futura resurrección de los muertos. Esa es la esperanza que tenemos nosotros los cristianos, de pasar la eternidad con Cristo con cuerpo glorificado. Pero Él fue el primero en resucitar con un cuerpo glorificado para no volver a gustar la muerte. Porque Lázaro fue resucitado, pero Lázaro fue resucitado con un cuerpo normal y volvió a morir. Y todas las demás personas que fueron resucitadas en el Antiguo y Nuevo Testamento volvieron a gustar la muerte. Pero Jesucristo fue el único que resucitó para no morir jamás. O sea, y eso es la espina dorsal del Evangelio. Si Jesucristo, si no creemos en la resurrección literal, corporal de Cristo, entonces nuestro Evangelio es vano. Jesucristo probó ser quien Él dijo ser, el camino, la verdad y la vida, el Hijo de Dios, por medio de la resurrección. Porque cualquiera pudo haber hecho haber dicho que era camino, verdad y que era el único camino al Padre. Pero Jesucristo lo probó por medio de la resurrección. Y hay otro video que yo grabé acerca de la resurrección de Cristo, donde damos más detalles y las razones y las evidencias de la resurrección de Cristo. Esto no es un cuento de hadas. Así que lo puedes buscar aquí en YouTube bajo Ricky Frontán, el mensaje acerca de la resurrección de Cristo. Pero bueno, así que Él es el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y esto era bien importante. Era bien importante para una iglesia en que estaba a punto, es que ya había comenzado la persecución, donde el César romano le había declarado la guerra a los cristianos, los estaban persiguiendo. Roma en ese tiempo era el imperio mundial. En diferentes países ellos tenían el control, eran territorios que pertenecían a ellos. Ellos empezaron a perseguir y a masacrar a los cristianos, una cosa terrible. Los cristianos empezaron a echarlos a la fiera, empezaron a despellejarlos vivos. Muchas familias en la iglesia perdieron seres queridos, algunos de ellos mismos fueron echados a la fiera, desnudados y sentados en una silla de hierro al rojo vivo, despellejados, los guindaban, los despellejaban literalmente, le sacaban la piel y le echaban sal. Todas estas cosas, la iglesia empezó a ser perseguida bien tremenda, brutalmente. Y en medio de esto era fácil que las personas pensaran, bueno, aquí quien tiene el control es el César, es quien controla todo esto. Y sentirse desanimado. Igual como tal vez ahora mismo hay personas hermanos en Venezuela que están un poco desanimados con la situación que hay ahí con el gobierno, en Cuba y en estos sitios así donde hay estas dictaduras que parece que estas personas son las que tienen el control. Jesús les deja saber que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Y lo que está ocurriendo de acuerdo a su plan soberano. No entendemos muchas cosas, no entendemos el por qué Dios permite o pone una persona, un dictador que lo que hace es maltratar a la gente, perseguir a la gente. Dios tiene un propósito. No lo entendemos nosotros, pero Dios tiene un propósito. Porque como vemos aquí en la Escritura, Él es el soberano de los reyes de la tierra. Por eso es que en Mateo 28, versículos 18 y 19, Jesús cuando habla acerca de la gran comisión de hacer discípulos, Él dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, toda potestad. El Señor es Señor del cielo y de la tierra. Nada sucede por casualidad, nada se le sale de las manos. Todo está bajo su control, aunque en nuestra mentalidad finita parece que no lo está. Porque no entendemos las cosas que está. Muchas personas se están cuestionando, ¿dónde está Dios en medio de este coronavirus? Dios está sentado en su trono y esto no se le ha salido de las manos. Esto tiene un propósito. Es juicio. Yo de corazón pienso que esto es juicio sobre esta humanidad, aún sobre la misma iglesia, sobre muchos de los que se llaman iglesia,
por la conducta tan perversa que están demostrando. Pero a la misma vez también no solamente juicio, Dios está trabajando con muchas personas, está trayendo muchas personas al arrepentimiento, a una relación más cerca con Él, que tal vez no lo hubiesen hecho si no es por medio de esta pandemia. Dios siempre está en control, Él es el soberano. Vemos que dice, toda potestad me es dada, toda es toda, no es alguna, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, o sea, por tanto es el puente de lo que él acaba de decir, ya que sabemos que toda potestad le es dada a él y que él tiene el control de todo lo que ocurre, entonces que nos dé el mandato, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene control. En Daniel capítulo 2, versículo 21, dice, refiriéndose al Señor, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios es quien quita y pone reyes. Ahora mismo ningún rey, ningún gobernador está ahí si no es porque Dios lo puso. Aunque esto no quita la responsabilidad en los sitios donde, por ejemplo, como Estados Unidos, donde está la libertad de ejercer el voto. Eso no quita la responsabilidad de los que votan por esa persona, porque ese fue el medio que Dios utiliza. Dios no brinca los medios para llegar al fin. Dios establece el fin y establece el medio. O sea, entonces, eso no quita. Hay dictaduras que fueron por golpes de estado que están ahí, o generaciones que están ahí. Aún esa gente están puestas por Dios ahí. A veces Dios pone reyes perversos, como vemos en el antiguo Israel, para castigar la misma nación, para desviar una nación que se ha apartado de Él. Como también trae reyes o gobernadores buenos para bendecir una nación. O sea, Dios, todo está dentro de la soberanía de Dios. O sea, el presidente de Estados Unidos está aquí ahora mismo, en este caso Donald Trump, porque fue puesto con Dios. El voto de las personas. El anterior, Obama, también fue puesto por Dios. Dios es quien pone y quita reyes. Y esto es importante entenderlo, porque en medio, a veces cuando las situaciones no son favorables para la iglesia, como es actualmente en la China, donde la iglesia está siendo perseguida, quemada, las iglesias cerradas, destruidas, en otros países musulmanes donde están persiguiendo a los creyentes, es importante recordar que nuestro Dios está en control, que Él es el soberano, que no es el presidente, que no es el dictador, es Cristo, y Él tiene un plan. Él tiene un plan. En Proverbios capítulo 21, versículo 1 dice, como los repartimientos en las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Ese es el soberano de los reyes de la tierra. Y qué tranquilidad podemos tener nosotros sabiendo que nuestro Señor está en control, aun cuando no parece. Puede ser el dictador más grande, Dios tiene un propósito. También nos puede dar un buen presidente, y Dios tiene también un propósito. O sea, aún Dios puede usar gente impía para bendecir a su pueblo. Lo vemos en el Antiguo Testamento, cuando Dios llamó a Ciro, su siervo. Era un rey pagano, sin embargo Dios lo utilizó para bendición de su pueblo. Como muchos otros reyes que se identificaban como siervos de Dios, eran un problema para su pueblo, eran impíos, gente que lo que hizo fue daño y llevar al pueblo a la idolatría. Así también tenemos presidentes y gobernadores, algunos que lo que hacen es llevar más al juicio a los pueblos, a los países, con leyes pro aborto, pro ideología de género, y hay otros que lo que hacen es restringir estas leyes. No significa que uno sea cristiano y el otro no, pueden ser cristianos, pero son usados para Dios. En un caso como juicio para ese pueblo, y en otro caso como para bendición. Así que vemos que Dios es el soberano de los reyes y la tierra. Y estamos llamados a orar por los que están en eminencia. Así que esto era de gran esperanza, de gran aliento para esta iglesia que se encontraba perseguida, y para la iglesia que se encuentra perseguida en este tiempo, que se encuentra bajo estos regímenes de dictadores. Ese dictador va a estar ahí hasta el momento que Dios decida, y Dios sabe mejor que tú y que yo. O sea, Dios siempre tiene un propósito. Acuérdate de la promesa,
Solamente un Dios que tiene control soberano es quien puede prometer que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y ya para terminar dice, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó con su sangre. ¿Qué llevó a Cristo a la cruz? Amor. El amor lleva acción. Yo puedo decir, no, yo amo a mi esposa, no, yo amo a los hermanos, no, yo amo, pero mis acciones decir lo contrario. Y muchas veces así decimos, hablamos de un amor de boca, pero qué diferente a nuestras acciones. Nuestras acciones verdaderamente reflejan si amamos o no amamos. Y muchas veces el amor de nosotros es un amor interesado. O sea, mientras tú te portes bien conmigo, yo te amo. Pero el día que me hiciste algo que no me gustó, hasta ahí llegó el amor. O sea, y aún en los matrimonios, tristemente, y aún en matrimonios que se supone que son cristianos, vemos estas reglas. O sea, pero Cristo nos amó y nos sigue amando y lo demostró en la cruz. El amor conlleva acción. El amor, repito, conlleva acción, no es una cuestión de labio. Y dice que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En la cruz del Calvario, Él pagó por nuestros pecados. Pagó el precio que nosotros teníamos que pagar. Y por eso es que hoy en día somos salvos. ¿Salvos de qué? Salvos de la ira del mismo Dios. Cuando usted ve algo malo, cuando usted ve un peligro, algo que lo amenaza, lo normal es correr, huir de ese peligro. Pero con Dios es todo lo contrario. Cuando Dios está airado contra nosotros por nuestros pecados, en vez de correr de Él, tenemos que ir hacia Él en arrepentimiento y fe y rogar por su perdón, humillarnos. Y Jesús dice claramente, el que a mí viene, de ninguna manera le echo fuera. Así que hasta aquí, mis amigos, yo les exhorto. Espero que esto haya sido de edificación. Si tienes cualquier preguntita, tú siempre puedes escribir abajo en los comentarios. Puedes compartir este video con otras personas para que también sean edificados. Puedes suscribirte a este canal para que te lleguen automáticamente cada uno de estos videos. Y vamos a continuar esta serie el próximo... yo pensaba llegar hasta el versículo 6, pero es que hay tanta profundidad en ese versículo que nos hizo rey y sacerdote para Dios, que voy a dedicar el próximo estudio va a ser solamente de ese versículo. Así que se podrán imaginar lo que le vamos a sacar a ese versículo, nada más para la gloria de Dios. Así que lo primero que te quiero exhortar es, si no conoces a Cristo, es que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Exclama en tus propias palabras. Tú no tienes que repetir la oración que nadie te diga. Tú simplemente en tus propias palabras: Señor, soy pecador, sálvame. Reconócele como Señor y Salvador de tu vida, que no te puedes salvar por tu propia cuenta. Y a los hermanos que ya llevan tiempo en el Evangelio, pues espero que esta enseñanza haya sido de edificación. Como dije, vamos a tratar el próximo video acerca de cómo Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, lo que significa eso y cuántos pueblos tiene Dios en realidad. ¿Tiene Dios dos pueblos o tiene Dios un solo pueblo? Así que sea la paz de Cristo con ustedes. Será hasta la próxima. Dios me los bendiga. Amén.